Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes y me place saludarlos y estar aquí para compartir nuevamente una porción de la palabra. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 7. Dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. El año 2020 fue un año muy difícil para la humanidad. Una enfermedad nos obligó a encerrarnos en nuestras casas. El temor se apoderó de muchas personas y el panorama cada día se tornaba más oscuro, pues parecía no haber ninguna solución a esta terrible pestilencia denominada COVID-19. Esta peste causó estragos, pues destruyó vidas, familias, economías, negocios y puestos de trabajo. Este virus de alguna manera ha tenido esclavizado al mundo, por cuanto ya no se puede vivir con la libertad que anteriormente se tenía. Vivimos ahora con medidas restrictivas, de tal forma que nos impiden aglomerarnos, hacer reuniones sociales. No obstante, al final del túnel, el mundo vio una luz de esperanza con la llegada de una vacuna, la cual muchos han honrado y creído es la cura contra esta enfermedad, pero en realidad todo parecía indicar que esta no es 100% efectiva. Cuando analizamos este pasaje, vemos que Jesús está anunciando a sus discípulos que entre los acontecimientos que sacudirían al mundo al final de los tiempos eran enfermedades infectocontagiosas y mortíferas, pero que todo sería principio de dolores, así como los dolores de parto de una mujer. Eso apenas era el comienzo de las cosas terribles que iban a venir. En ese orden de ideas, quiero que veamos lo siguiente. Número 1. La desobediencia, la peste de todos los tiempos. La palabra desobediencia en el griego es apeiteia. Literalmente, lo que significa es una condición de ser impersuadible. Denota obstinación, rechazo obstinado de la voluntad de Dios. Esta palabra en el griego es lo mismo que ser rebelde. La palabra peste desde el griego es la palabra loimos, y lo que significa es cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. De acuerdo a la RAE, la peste es una enfermedad infectocontagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. Ahora bien, para comprender mejor este tema, vamos a remitirnos o hacer un breve repaso por la palabra de Dios, desde el principio hasta Apocalipsis. En Génesis 3:17, cuando Adán pecó, Dios le dijo que por su causa la tierra sería maldita. Esto significa que la desobediencia de Adán y Eva afectó a toda la creación e incluso al medio ambiente. Esa es la razón por la cual hoy en día tenemos tanta contaminación ambiental que está dañando la salud humana. En el libro de Éxodos, en el capítulo 32, se nos devela que al demorarse Moisés en descender del monte Sinaí, el pueblo de Israel dijo a Aarón que les hiciera dioses, que los dirigiera, porque Moisés, quien los había sacado de Egipto, no aparecía, de tal manera que los israelitas
trajeron todo el oro que tenían a Aarón, y éste lo fundió e hizo un becerro de oro. Luego el pueblo exclamó, diciendo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Así que, viendo a Aarón lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del citado becerro y dijo: mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y Dios dijo a Moisés, porque Dios, conociendo los corazones y sabiendo ya lo que había pasado con el pueblo, le dijo a Moisés lo siguiente: he visto que este pueblo es rebelde y testarudo. En Jeremías 7:23 y siguientes nos muestra que Dios le dijo que siguieran sus instrucciones y él sería su Dios y ellos su pueblo. El Señor adujo a Israel que bastaba que ellos hicieran lo que les indicaba y todo les saldría bien. La pregunta es, ¿por qué muchas veces las cosas en nuestra vida no nos salen bien? No obstante lo anterior, este pueblo no quiso escuchar a Dios y siguieron haciendo lo que les daba la gana, siguiendo sus pensamientos mentirosos y malvados. Ellos retrocedieron en vez de avanzar. Colocaron ídolos en el templo de Dios y edificaron altar, deshonrándolo con este mal actuar. Este pueblo no obedeció las palabras del pacto que Dios mandó oyeran y cumplieran, que pusieran por obra, sino que cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Como consecuencia de lo anterior, el pueblo fue invadido y esclavizado por el imperio babilónico. Muchas vidas fueron destruidas, pero contra Jeremías, óigase bien, contra Jeremías y un remanente de Judá no sobrevino mal alguno. Así dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, vemos cómo Jesús reprende a la iglesia en Pérgamo por tolerar a quienes como Balaán apartan a su pueblo de Dios. Teniendo en cuenta lo anterior, en este fin de los tiempos, muchos creyentes parece ser que hubiesen perdido todo entendimiento respecto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Algunos cristianos tal vez desconocen que la condición para la aceptación como pueblo de Dios es la obediencia, la cual está ligada a la fe. En Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros seguimos nuestro propio consejo, siempre iremos hacia atrás y no hacia adelante. Sin embargo, en la imaginación de nuestro corazón perverso, creemos que estamos avanzando en nuestro caminar con Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Efesios capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos de nosotros vivimos en una reincidencia continua que siempre nos hunde más en el pecado y muchas veces nuestra expresión de arrepentimiento no es sincera, porque en ningún momento ponemos en tela de juicio el carácter de nuestras acciones, sino que continuamos desobedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros perecemos. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente:
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo que nos indica a nosotros el pasaje es que Jesús llegó al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Él llegó ahí para ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, este hombre se oponía a bautizar al Señor Jesús, porque lo que él quería era que Jesús lo bautizara a él. Pero el Señor Jesús le dijo que era conveniente cumplir con toda justicia. Finalmente Juan el Bautista terminó bautizando al Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros observamos la vida del Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que Él fue un hombre que dio ejemplo de obediencia. Observamos que Jesús caminó en una obediencia perfecta a la ley de Dios. Cristo escuchó al Padre Celestial en todo tiempo. Él sometió su voluntad a Dios de tal manera que el Padre Celestial le manifestó su aprobación. Así que cuando nosotros aceptamos lo establecido en el Evangelio para nuestra vida y caminamos en obediencia a la palabra de Dios, entonces agradaremos a nuestro Padre y seremos obreros aprobados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, en la Nueva Biblia Viva, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dijo lo siguiente: haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Número 2. Colocar la confianza en la ciencia médica es una trampa de la mente. En el año 3000 a 2850 surgió en Egipto el primer médico de la historia, llamado Imhotep. Esta figura egipcia era equivalente a Asclepio en Grecia. Y ya vamos a mirar quién era Asclepio. En el año 2100, en Mesopotamia, se descubren algunas drogas y se usa el alcohol etílico para aliviar dolores. En el año 1700 a.C., documentos escritos sobre papiro egipcio describen procedimientos quirúrgicos. Ahora bien, Asclepio, dios de la salud, simbolizado por una serpiente, recibía culto en la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad estaba ubicada en Asia Menor y era famosa por sus escuelas de medicina. En dicha ciudad se erigió el templo Augusto. Allí, se dice, en Pérgamo, estaba el trono de Satanás. En el año 1816, la medicina moderna, René Laennec, un médico francés, en su libreta de notas médicas, tomaba las consultas de sus pacientes y con los años se fue perfeccionando la medicina. Ahora bien, cuando a un paciente le dan un medicamento o le hacen una terapia para hacerle creer que eso lo va a curar, cuando en realidad no es así, porque lo que verdaderamente produce ese efecto beneficioso de curación es su mente. Esto es lo que se denomina efecto placebo. Contrario a esto, albergar expectativas negativas sobre los efectos de una terapia o medicamento, lo cual empeora la enfermedad y dificulta la salud, es lo que se conoce como efecto nocebo. Creer que la medicina proviene de Dios es un engaño en el cual Satanás ha mantenido cautivo a muchas personas. Muchos dicen: gracias a Dios por esos fármacos, gracias a Dios por ese tratamiento, gracias a Dios por usar a las personas que crearon X o Y medicamento o vacuna, desconociendo
realmente quién es el que está detrás de todo eso. Ningún fármaco o tratamiento medicinal sana por completo a una persona. No he visto el primero. Los medicamentos en su gran mayoría tienen efectos secundarios. Por ejemplo, vemos el cáncer cuando le hacen quimioterapias a las personas y eso prácticamente lo que le colocan es un veneno, algo para destruir esas células cancerígenas, y lo que hacen es que destruyen también otras células, o sea, las células buenas. Finalmente muchas personas se terminan muriéndose de cáncer. ¿Por qué? Porque los tratamientos no logran hacer absolutamente nada. La diabetes, cuando dializan a una persona, igualmente le canalizan por la sangre también unos químicos que muchas veces ponen a las personas en ese tratamiento. Cuando se lo están haciendo, las ponen mal y muchas mueren también ahí en medio de la diálisis. La gran mayoría no se curan de la diabetes. La hipertensión, por ejemplo, cuando una persona le detectan ese problema, le mandan una cantidad de pastillas y de por vida tienen que tomarse esos fármacos, los cuales no le solucionan o lo curan de esa enfermedad. Las enfermedades respiratorias, tampoco he visto la primera enfermedad respiratoria que tenga cura. El SIDA, la viruela, todo ese poco de pestes que hemos visto y que aquejan este mundo, ahí siguen. Ninguna ha sido exterminada por la ciencia. La Biblia nos registra a nosotros la historia de una mujer, la mujer del flujo de sangre, que dice que esta mujer llevaba muchos años de estar padeciendo de esa enfermedad y había acudido a todos los médicos habidos y por haber en Israel, pero ninguno la había sanado de ese mal. Había gastado cuanto dinero tenía y no dio resultado ninguna curación por parte de la medicina. No obstante, nos muestra la palabra de Dios que esta mujer, cuando escuchó de Jesús, cuando oyó hablar del Señor Jesucristo y los milagros portentosos que Cristo estaba haciendo en el pueblo de Israel, esta mujer salió a la búsqueda del Señor Jesucristo. Y ella en su corazón, teniendo la firme convicción en su corazón, la certeza en su corazón de que si solamente con tocar la borja de su vestido sería sana. Tan es así que la palabra de Dios nos indica que esta mujer acudió a los pies de Jesús y efectivamente, con solo tocar la borja del manto de Jesús, inmediatamente dice la palabra de Dios que fue sanada de su enfermedad y más nunca volvió a sufrir o a padecer de ese mal que la estaba aquejando. Un mal que obviamente sabemos que proviene es de Satanás por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre. Satanás, el maestro del engaño, se ha valido de artimañas para hacer creer que sustancias químicas y tóxicas sanan las enfermedades que aquejan al mundo. Pero la realidad es otra, pues ninguna sustancia es capaz de curar una peste. Solo Jesucristo es la solución. Cristo es el sanador de toda enfermedad espiritual y física.
Y para comprender esto, en Deuteronomio 28, 27, 58 al 62, Dios habló al pueblo de Israel y les hizo ver que si se negaban a obedecer su palabra, rechazando la reverencia y la gloria que Él se merece, vendrían plagas perpetuas sobre ellos y su descendencia, enfermedades de todo tipo, aún desconocidas para el hombre, que destruirían su vida y asolarían la tierra. Y aunque buscare remedio para esas enfermedades, no hallará la cura. Entonces, ¿por qué depositar la confianza en unos medicamentos o en una vacuna y no en Cristo, que es nuestro sanador? En Isaías 53, versículos 4 al 6, mire lo que dice el profeta, lo que nos muestra, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos habíamos descarriados como ovejas, y cada quien se apartó de su camino. Pero Cristo cargó el pecado de la humanidad. Cuando nosotros observamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, descubrimos esta verdad cumplida en Cristo, cuando sanó a la suegra de Pedro y a todos los enfermos que le llevaron en ese momento a él. En el versículo 17 de ese capítulo 8 de Mateo, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aunado al anterior, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se nos revela que el mismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y por su herida nosotros fuimos sanados. Así que el diablo trabaja la mente de las personas haciéndoles creer que la ciencia médica es la solución a las enfermedades que hay en el mundo, cuando en realidad esto no es verdad. Y ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Al confiar en la mentira del enemigo de Dios, nos engañamos a nosotros mismos, convirtiéndonos en unos engañadores al replicar de la misma manera lo que creemos. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Satanás siempre quiso ser superior a Dios. Por eso se rebeló contra él, pero fracasó en el intento de tal manera que fue desterrado del cielo y condenado por la eternidad. Así que él ha usado siempre la misma estrategia, esto es el engaño. Mediante esta arma, es decir, el engaño, la cual le ha funcionado, el diablo ha buscado la manera de que el hombre desvíe la mirada de Dios y la ponga en cosas que pasan a ser el centro de su vida, cosas que sutilmente terminan convirtiéndose en ídolos para las personas hasta el punto de honrarlos y venerarlos. Un ejemplo de eso, la vacuna contra el COVID-19. Eso lo vimos en televisión y todas esas cosas. Honores que le hicieron para recibirla. Y la gente deseando y anhelando esa vacuna. De esta manera se desplaza a Dios. De esta manera es que nuestro corazón se vuelve hacia los ídolos. Ahora bien, no solamente es esto relacionado con la ciencia médica, la vacuna y esas cosas, no. Nosotros también podemos desviar nuestra mirada de Dios, centrándonos
en nuestros hijos, nuestras esposas, o las mujeres con sus esposos, con el trabajo, con muchas cosas. Es decir, esas cosas se convierten en el centro de nuestra vida y desplazamos a Dios. Muchas personas deseaban en su corazón que llegara la vacuna. Muchos creen que la mano de Dios está en este asunto, cuando en realidad esto no es así. El problema no es la vacuna, sino quien está detrás de todo esto. Cuando uno tiene un deseo malsano con respecto a esto, o sea, que uno anhela esa dichosa vacuna, la desea en su corazón y le rinde honra de alguna manera, termina idolatrando ¿a quién? O rindiéndole culto al Dios de la salud, es decir, Asclepio. Romanos 10:17, la Nueva Biblia Viva, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Esto significa que el Evangelio nos revela las verdades espirituales que nosotros necesitamos para vivir en fe. Y la sanidad que Cristo nos dio, tanto espiritual como física, es una de esas verdades. Por tanto, cuando nosotros confiamos en la verdad de Dios, fortalecemos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La fe implica obediencia, y esta es la evidencia externa de que tenemos convicción en el corazón de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Finalmente, mis amados, en Jeremías capítulo 17, versículo 7, el profeta dijo lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.